Estimados amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican Media Radio Vaticana. Es un gusto volver a estar con ustedes después de las celebraciones pascuales y el día de hoy para poder conversar acerca de la intención de oración del Papa Francisco para este mes de abril. Y para ello está con nosotros el cardenal Michael Czerny, subsecretario de la sección Migrantes del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Cardenal, bienvenido a esta transmisión. Gracias. Y también está con nosotros Andrea Sarubi, coordinador del Video del Papa, el que se encarga de cada mes hacernos llegar la intención de oración del Papa Francisco. Hola a todas y todos. Eminencia, este mes de abril el Papa nos invita a rezar y a pedir sobre todo que se respeten y que tengamos el coraje de poder defender los derechos fundamentales. ¿Qué se entiende por estos derechos fundamentales en la Iglesia y cuáles son estos derechos a los que el Papa se refiere? Los derechos humanos son bien definidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas y de hecho no es muy importante exactamente la lista. Son las condiciones indispensables para una vida humana y digna. Entonces, el primer derecho es el derecho a la vida y a la integridad de la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a vivienda, a trabajo, etc. O sea, no es tanto una lista completa, sino es prestar atención para que cada una de nosotros, hijos y hijas de Dios, podemos vivir nuestra vida en paz y en realización. Eso es el sentido básico de los derechos humanos. Y eso es lo que Papa Francesco, como antes, hasta Papa Juan XXIII, han defendido y promovido mucho. En la doctrina social de la Iglesia, sí, efectivamente se recuerda mucho el documento del Papa Pacem in Terris, en el cual se hace referencia explícita a estos derechos. ¿Cómo podríamos decir que estos derechos ayudan al desarrollo integral de la persona, sobre todo en este tiempo en el cual la pandemia ha complicado la situación y las cosas para todos los países que han sufrido estos efectos? ¿En qué sentido ayudan estos derechos fundamentales a desarrollarse integralmente a las personas? Bueno, es mejor dicho, es al contrario, o sea, es la esencia de estos derechos es lo que dificulta la vida. La vida en su plenitud es mucho más allá de los derechos humanos. Pero durante la pandemia nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el problema muy central del trabajo es algo que debemos prestar mucho más atención, no solo por la pandemia, pero por los desarrollos en la economía, en el comercio, etcétera, que cada vez reducen el rol humano en la producción, la distribución, y que hay que repensar, y eso es lo que el Papa dice, no podemos volver atrás, tenemos que ir adelante y repensar estas cosas que él ha defendido con un eslogan muy bonito, muy sencillo, muy fácil de recordar, o sea, tierra, techo y trabajo. Y pueden meditar cómo la pandemia ha metido la luz sobre tierra, comida, techo, la seguridad de la persona, de la familia y trabajo. Ha metido la luz y nos hemos dado cuenta que estamos fallando. No estamos asegurando estos derechos humanos a nuestros hermanos y hermanas. Las famosas 3 Ts que el Papa Francisco lo ha anunciado en diferentes momentos durante su pontificado. Hablando de estas 3 Ts, Andrea, podemos ver que en el video de este mes de abril hay algunos aspectos muy característicos que nos hablan precisamente de estos derechos que nos acaba de mencionar el cardenal Czerny. Sí, porque bueno, había una tentación, ¿no? La tentación era de mostrar como en un telediario las imágenes de actualidad, porque es algo que normalmente pasa,
pero lo hemos pensado que no es un problema de un país o de otro, es un problema de todo el mundo. Y por eso en el vídeo decidimos no poner banderas o imágenes de rostros que se pudieran reconocer, sino manos. Y las manos son universales, ¿no? Y hay manos en ese vídeo de gente de todo el mundo. Hay una mano, por ejemplo, de una mujer occidental que está comprando tomates o pimientas en el supermercado, vale. Y luego la imagen después es una imagen de un niño o de un joven que está buscando en la basura en otra parte del mundo, ¿no? Una mano de alguien que está trabajando y otra mano de un niño que está trabajando y rompiendo rocas, ¿no? en su trabajo forzado. Bueno, esa es la contradicción del mundo que tenemos y también es una reflexión, yo diría, sobre las manos. O sea, hay una oración muy conocida y también una canción que se canta en la iglesia, ¿no? Que dice que Cristo no tiene manos sino nuestras manos, ¿no? Y yo la pregunta que me haría y que haría también a quienes nos están escuchando es de quiénes somos manos nosotros en este momento. ¿Somos manos de la justicia o de la injusticia? ¿Somos manos de Cristo o somos manos del adversario de Cristo? Así es. Hablando de esta injusticia, en el video el Papa Francisco habla también de aquellas personas que arriesgan sus vidas por defender los derechos fundamentales y dice que en algunos países incluso pueden ser sometidos a un juicio sin haber tenido pruebas y cosas por el estilo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo la Iglesia puede elevar su voz para poder animar a estas personas que defienden los derechos fundamentales y cómo la Iglesia también puede incentivar la defensa de estos derechos fundamentales sabiendo que en todos los países no se vive de la misma manera? Bueno, precisamente como dices, que es la Iglesia en cada lugar, en cada situación, que debe descubrir cómo acompañar, apoyar, hasta defender, si es posible, a los que promueven los derechos humanos. Y es cierto, es peligroso, puede ser muy peligroso defender los derechos humanos porque su violación es algo que conviene al poder económico, al poder político, al poder militar, al poder ideológico y como hemos visto en la pasión y muerte de Cristo, la solución para el poder es eliminar la persona que molesta, la persona que eleva la voz y dice lo que es esencial y necesario para la vida humana, y eso viene perseguido y hasta eliminado. Y eso hemos visto lastimosamente, hemos visto también mucho después de la Declaración de los Derechos Humanos, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que era un desastre en términos de los derechos humanos. Así es la vida, y gracias a Dios que la Iglesia esté ahí en casi todos los lugares y hace lo que puede. Y eso, cuando digo Iglesia, eso es todo el cuerpo de Cristo. O sea, todos somos implicados en defender los que tienen el coraje de promover y de defender los derechos humanos. En la historia de la Iglesia reciente, en muchos países hay muchos ejemplos de estas personas que en algún momento se han convertido en incómodas para los gobiernos, para la política, para los diferentes intereses particulares. Exacto. En este sentido también podríamos decir que se necesita de la colaboración, no solamente de la Iglesia, también de la sociedad, así como el video del Papa requiere la colaboración de algunos entes para poder hacer que cada mes nos llegue algo creativo y algo nuevo. Bueno, este mes fue un mes muy, muy rico, digamos, porque tuvimos la partnership, la colaboración de la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Y bueno, fueron nuestros partners en ese vídeo y también en la versión inglesa, porque el vídeo sale en 22 lenguas, y en la versión inglesa tenemos un partner que a mí me gusta muchísimo porque les conozco desde hace muchísimos años. Se llaman ABSI, son una ONG italiana católica muy seria, muy comprometida, sobre todo en África y en varios países. Y eso es muy importante porque
Bueno, cuando hablamos de gente que defienda los derechos humanos, no estamos hablando de gente como si fueran extranjeros, no. Podemos ser nosotros cristianos mismos, ¿no? Y somos nosotros mismos cristianos. O sea, hay un montón de gente, de cristianos comprometidos en varias partes del mundo, que es lo que siguen haciendo y lo hacen con coraje, ¿no? Y por eso a mí me da mucha fuerza pensar que no es algo abstracto, es algo muy concreto. O sea, que hay gente, que hay cristianos que siguen luchando y que siguen arriesgando su vida. Por ejemplo, el cardenal conoce muy bien la historia de Monseñor Romero, ¿no? Y del Salvador y de los jesuitas y lo que hicieron para defender a los derechos humanos. Y él también tuvo coraje, porque fue ¿no? Quien decidió ir allá al Salvador después de ellos. Bueno, ese es un ejemplo, porque bueno, en nuestras vidas estamos rodeados por un montón de gente que quizá no conocemos, pero que se compromete con eso. Y para mí, bueno, es una semilla de esperanza, diría yo. Finalmente, Eminencia, el Papa Francisco de alguna manera en el video también hace referencia a su última encíclica Fratelli Tutti, en el cual también hace una denuncia precisamente de esos derechos fundamentales y habla acerca de la alimentación, del trabajo. La pregunta sería, ¿estos derechos no se viven y no se respetan de la misma manera en los diferentes países? En América Latina es de una forma, en Europa es de otra forma, en África es de otra forma. Entonces, ¿cómo hacer para que pueda haber, digamos, una coherencia en ese aspecto? Bueno, no sé si la variedad es un problema, porque no has dicho que son violados. O sea, vivirlos, sí, depende y depende de muchos factores. Y de hecho, quizás eso es una nueva fuerza que tenemos precisamente, que defendemos también la peculiaridad, la especificidad de cada lugar, cada pueblo, cada historia. Todo esto bien. Lo que no debemos hacer de los derechos humanos es algo ideológico que después dicen algunos, pero eso no es para nosotros porque viene de otro lugar, otra cultura, otra época. No, en eso hay que hacer examen de conciencia, es decir, estamos defendiendo estas condiciones indispensables para la vida humana aquí, en este lugar, en este tiempo. Esa es la pregunta. Y la fórmula no es lo esencial. Lo esencial es la autenticidad, la integridad con que la sociedad garantice estos derechos a todos sus ciudadanos. Cuando hay situaciones de 2 grados de ciudadanos, los que sí tienen los derechos y los no, bueno, ahí hay un problema y no importa qué concepto de derechos humanos, aquí se ve que algunos no son tratados como hijos y hijas de Dios, como personas con una dignidad inviolable. Y por eso la Iglesia debe ser no solo defensor de los derechos humanos, pero conciencia de cada sociedad, de cada nación, si quieren, para asegurar que los derechos estén defendidos, promovidos y igualmente respetados para todos. Muchas gracias, Eminencia. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia? Y vamos llegando a la conclusión de este programa. Bueno, de vivir esta intención en 2 maneras. Por un lado, de hacer examen de conciencia, si uno realmente tiene este respeto profundo para los derechos humanos de todos en su alrededor y sobre todo los más vulnerables. Y la segunda es de orar sinceramente, de pedir al Padre nuestro y a nuestro Salvador Jesucristo de proteger y de ayudar a los que arriesguen sus vidas para los derechos humanos en varios rincones del mundo, incluido el nuestro. Con referencia a la oración, Sí, Andrea. con referencia a la oración, yo solo quiero recordarlo que esta campaña de oración que dura un mes
se puede hacer junto a la Red Mundial de Oración del Papa, se puede hacer con una app muy simple que se llama Click to Pray. Solo hay que descargarla en el smartphone y todos los días, 3 veces al día, se puede reflexionar y rezar un poco junto al Papa con la intención de oración del Papa del mes. Como lo dijo en la catequesis de este miércoles, cuando rezamos nunca rezamos solos, ¿no? Está con nosotros todas las otras personas que comparten la fe y también estamos en esa comunión con los santos que también están dándonos siempre una mano y están siempre ahí disponibles. Muchísimas gracias, Eminencia, Cardenal Czerny. Muchas gracias, Andrea. Los invitamos a estar con nosotros este domingo cuando el Papa Francisco celebrará la Santa Misa de la Divina Misericordia y también enseguida dirigirá la oración del Regina Coeli en este tiempo pascual. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.